Eres una maldita carga, Katie. Siempre lo has sido. No sirves para nada. Eres como una garrapata. La voz de David retumbó en las paredes de la cocina como un disparo seco, perforando el aire con una dureza irrefutable. Esta vez se enfadó porque se había acabado el café y a mí se me olvidó comprarlo la última vez. Sentí el impacto de esas palabras en el pecho, como si me hubieran arrancado el aire de los pulmones. Un escalofrío me recorrió la espalda, y mis dedos se aferraron con más fuerza a la taza de café, como si ese pequeño objeto caliente pudiera anclarla a la realidad. Sabía que cualquier respuesta solo avivaría la tormenta que se gestaba frente a mí. Lo conocía demasiado bien. No era la primera vez que se ponía violento conmigo, pero sí, sería la última. David dio un paso adelante, invadiendo mi espacio con su presencia imponente. Sus ojos oscuros ardían con un desprecio que me hacía encogerme. Mírate, espetó con una mueca de disgusto. Te pasas el día encerrada en esa escuela de miércoles, rodeada de esos niñatos inútiles. ¿Para qué? ¿Para ganar 4 duros mientras yo me parto el alma trabajando? La hipoteca, las facturas, los gastos. Todo lo pago yo, y tú sigues con tu jueguito de profesora como si estuvieras salvando el mundo, y ¿te olvidas de mi café? Y después nos vamos a la cama, y como si yo no existiera. Cerré los ojos por un instante, tratando de bloquear el veneno de sus palabras. Lo había escuchado tantas veces antes, pero esta vez había algo diferente en su tono. Más frío. Más cruel. Como si el resentimiento acumulado por años se destilara en cada sílaba. Inspiré hondo y, con un esfuerzo titánico, logré mantener la voz firme. Mi trabajo no es un jueguito, David. Educar es importante. Él bufó, una risa seca y amarga que me revolvió el estómago. No me vengas con moralismos baratos. Su mandíbula se tensó mientras apoyaba ambas manos sobre la mesa. ¿Educar? No me hagas reír. Les das clases a niños que no tienen futuro, que ni siquiera te escuchan. Eso no cambia nada. Yo, en cambio, trabajo en algo real, en algo que mueve el mundo. Pero claro, tú prefieres seguir en tu burbuja, jugando a ser la heroína de 4 jóvenes que seguro que pasan de ti. Sentí un nudo apretándome la garganta. No iba a permitir que me siguiera aplastando, no esta vez. Con el pulso acelerado, clavé los ojos en los de él y hablé despacio, eligiendo cada palabra con cuidado. No tienes derecho a hablarme de esta manera. He trabajado toda mi vida, y sé lo que valgo. No voy a quedarme callada mientras me menosprecias. Y si no tengo relaciones contigo es porque ya no siento nada por ti, capullo. El sonido del golpe sobre la mesa me hizo saltar. David había cerrado el puño con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Su mirada se oscureció con una sombra peligrosa. No vales nada. Las palabras salieron afiladas como una daga. Te lo di todo y no has hecho más que decepcionarme. Ni siquiera fuiste capaz de darme un hijo. El mundo pareció detenerse. Un zumbido sordo inundó mis oídos. Sentí la sangre helarse en mis venas, mi estómago se hundió como si hubiera caído al vacío. David sabía exactamente dónde golpear. Siempre lo había sabido. Habían pasado años desde que dejamos de intentar tener hijos. Al principio, fue un dolor compartido, una herida abierta que nos consumió en silencio. Pero mientras yo aprendía a aceptarlo, él lo transformó en un resentimiento perpetuo, en una culpa silenciosa que arrojaba sobre mí, cada vez que podía. Respiré hondo, obligándome a no ceder ante la angustia. No voy a seguir escuchando esto. Me voy. Mi voz tembló apenas, pero aún mantenía firmeza. Me giré para salir de la cocina, sintiendo el aire pesado como plomo a mi alrededor. Pero antes de dar un paso, un tirón en el brazo me detuvo. David me sujetaba con fuerza, sus dedos clavándose en mi piel. No he terminado contigo, perra. Susurró con una frialdad escalofriante. El miedo reptó por mi columna como un animal acechante. No era la primera vez que cruzaba la línea, pero algo dentro de mí cambió en ese momento. Un clic. Una chispa. No iba a permitirlo. No otra vez. Con un movimiento brusco, me zafé de su agarre y retrocedí,
Mi corazón martillaba en el pecho, pero mis piernas no temblaron cuando lo miré directo a los ojos. Pues yo sí he acabado contigo, mal bicho. Mi voz salió más fuerte de lo que esperaba. He terminado contigo, David. Se acabó para siempre. Chao. Que te den. Sus ojos se encendieron con algo primario, algo violento. Por un instante, creí que me golpearía. La respiración de David era pesada, sus puños seguían cerrados, listos para descargar su furia. Pero en lugar de eso, soltó una carcajada amarga, cargada de desprecio. No tienes a dónde ir, Katie. No eres nadie sin mí. Pero esta vez, las palabras no me derrumbaron. No me encogieron. No me hicieron dudar. Todo lo contrario. Sentí algo encenderse en mi interior, una llama pequeña, pero firme. Ya veremos. Y sin esperar más, giré sobre mis talones y salí de la cocina, dejando atrás los restos de una vida que ya no me pertenecía. Bienvenidos a Venganzas Contadas. Si estás disfrutando de este relato, por favor no olvides dar un like y suscribirte para que esta, y otras historias de mujeres guerreras como yo, tengan más visibilidad en YouTube. Conocí a David en la universidad. Yo estudiaba filosofía y letras, enamorada de los libros, del poder de las palabras, de la magia de transmitir conocimientos. Él, en cambio, era todo lo opuesto, un joven carismático, ambicioso, estudiante de ingeniería industrial. Donde yo veía poesía, él veía números. Donde yo soñaba con historias, él hablaba de proyectos y crecimiento. Pero había algo en su seguridad que me atrapó al instante. Me hacía sentir especial, como si el mundo fuera un lugar lleno de posibilidades y yo estuviera destinada a cosas grandes, siempre a su lado. Nos casamos poco después de graduarnos. Recuerdo la emoción de aquel tiempo, las largas conversaciones sobre el futuro, las promesas de construir una vida juntos. Éramos jóvenes y creíamos que el amor lo podía todo. Teníamos planes, sueños compartidos, un hogar que poco a poco íbamos llenando de ilusiones. Pero los años pasaron y algo en él cambió. Cuando comenzó a ascender en la compañía minera, su carácter se endureció. Su ambición creció desmesuradamente y con ella, su necesidad de control. La dulzura en su voz se desvaneció, dando paso a una frialdad cortante. Sus palabras, antes llenas de admiración y ternura, se convirtieron en críticas disfrazadas de consejos, en correcciones constantes a cada cosa que hacía. Empezó a mirarme con la misma severidad con la que evaluaba sus proyectos, como si yo también fuera algo que necesitaba mejorar, pulir, corregir. Y cuando descubrimos que no podíamos tener hijos, el resentimiento se instaló entre nosotros como un veneno lento, uno que se filtraba en cada conversación, en cada mirada cargada de reproche. Al principio, intenté sostenernos, intenté mantener viva la ilusión de que aún podíamos ser felices. Pero David no aceptó el fracaso. No buscó consuelo ni encontró paz en mi amor. En su mundo, lo que no funciona se desecha, y aunque no lo dijo en voz alta, lo vi en sus ojos, yo me había convertido en su mayor decepción. Me refugié en mi trabajo como profesora, aferrándome con uñas y dientes a la pasión por enseñar. En cada aula, en cada niño, encontraba un propósito, un motivo para seguir adelante. Pero para él, eso nunca fue suficiente. Empezó a menospreciarme, a tratarme como si mi existencia no tuviera peso, como si mi vida fuera un simple pasatiempo ridículo. Y yo, sin darme cuenta, me acostumbré. Aprendí a callar, a evitar confrontaciones, a convencerme de que tal vez él tenía razón, de que tal vez yo no era suficiente. Hasta ahora. Porque esta vez, no iba a dejar que siguiera destrozándome. Caminé por las calles de Madrid con el corazón latiéndome en las sienes. La noche se había adueñado de la ciudad, y el frío de marzo se colaba por mi abrigo entreabierto como un presagio de lo que estaba por venir. No había planeado salir así, con lo puesto, sin bolso, sin llaves, sin nada. Pero tampoco había vuelta atrás. Ya no. Las luces de los faroles titilaban sobre el asfalto mojado, reflejando la vida de la ciudad que seguía su curso indiferente a mi caos interno. Mis pasos me llevaron hasta la Plaza de Oriente, donde el Palacio Real se alzaba iluminado con una majestuosidad solemne, impasible ante mi tempestad. Me dejé caer en un banco, respirando hondo, intentando encontrar un resquicio de calma en medio de la tormenta que aún rugía dentro de mí.
El sonido del teléfono vibrando en el bolsillo del abrigo me hizo tensarme. Saqué el móvil con manos temblorosas. Una llamada perdida. Luego otra. Y otra más. Todas de David. Un mensaje apareció en la pantalla: vuelve ahora o lo lamentarás. Un escalofrío me recorrió la espalda. Conocía demasiado bien ese patrón. Primero la humillación, luego la amenaza velada y, después, las disculpas empapadas de falsas promesas. Era un ciclo en el que había estado atrapada durante años. Pero ya no. No esta vez. Con un nudo en la garganta y el pulso acelerado, bloqueé su número. Sentí una mezcla de miedo y rabia, una combinación peligrosa que me mantenía en vilo. Miré alrededor, observando a la gente pasar sin detenerse, sin imaginar que, a pocos metros de ellos, una mujer estaba cortando las cadenas de una prisión invisible. Me levanté del banco y comencé a caminar de nuevo. No tenía claro a dónde ir, pero si sabía algo, no volvería a esa casa. Y tampoco dejaría que David se saliera con la suya. Era hora de recuperar mi vida. Y quizá, solo quizá, de hacer justicia. Llegué a la puerta de un viejo edificio en Malasaña, con el frío calándome los huesos y el corazón latiéndome en la garganta. Allí vivía Rachel, mi amiga de la universidad, la única persona a la que podía acudir en ese momento. Toqué el timbre con insistencia, sin importarme la hora, sin importarme nada más que la necesidad de un refugio. Apenas unos segundos después, la puerta se abrió y Rachel apareció, con el cabello revuelto y los ojos entrecerrados por el sueño. «Katie, ¿qué haces aquí a estas horas?». Intenté hablar, pero solo pude susurrar lo único que importaba en ese momento. «No puedo volver a casa. Necesito ayuda». Rachel no preguntó nada más. Me hizo pasar, me envolvió en una manta y preparó un té caliente. Luego, se sentó frente a mí, con la mirada firme y llena de preocupación. «Cuéntamelo todo». Las lágrimas me ardían en los ojos, pero me negué a romperme. Con voz temblorosa, le conté todo. Cada grito, cada golpe invisible, cada amenaza que había soportado durante años. Hablé hasta sentir que mi propia voz me dolía. Cuando terminé, Rachel me tomó la mano con determinación. «No estás sola. Y te juro que vamos a hacer que ese cabrón pague». Por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía un aliado. Que no estaba sola en esto. Pasamos horas planeando. No podíamos enfrentarnos a David sin una estrategia. No solo era un hombre influyente en la compañía minera, sino que tenía contactos en lugares donde la justicia se compraba con un par de llamadas. Pero yo tenía algo a mi favor, conocía sus debilidades. «David está metido en cosas turbias, estoy segura», dije, removiendo mi café en la mesa de la cocina de Rachel. Siempre ha sido muy cuidadoso, pero más de una vez lo escuché hablar sobre contratos irregulares, sobornos, cosas que no deberían salir a la luz. Rachel sonrió de lado, con un brillo cómplice en los ojos. «Entonces ya tenemos por dónde empezar». Con paciencia, comenzamos a rastrear su historial. Rachel tenía contactos en la prensa y en el ámbito legal. Bastaron unas cuantas llamadas y correos para empezar a levantar información. Lo que encontramos no fue una sorpresa: sobrecostes en proyectos, contratos amañados, incluso rumores de sobornos a funcionarios para agilizar permisos ambientales. Pero necesitábamos pruebas. «Tengo algo mejor», dije una noche, sintiendo cómo se encendía una chispa de determinación dentro de mí. La clave de su correo personal. Rachel arqueó una ceja. «¿Cómo la conseguiste?». «La tenía anotada en su escritorio hace meses. Jamás la cambia. Siempre ha creído que soy demasiado estúpida para entender cómo funcionan estas cosas». Rachel soltó una carcajada. «Pues vamos a demostrarle lo contrario». Nos conectamos desde una computadora vieja y revisamos los correos. Ahí estaba todo: transacciones sospechosas, conversaciones con ejecutivos, incluso mensajes donde David daba órdenes explícitas de ocultar datos sobre contaminación en una zona donde su empresa operaba. Cada archivo, cada línea de texto, era un clavo más en su ataúd. Sentí una mezcla de asco y alivio. Por fin tenía algo tangible. Algo que podía usar.
con esto, lo hundimos. Rachel asintió con firmeza. Y lo haremos de la forma correcta. Nos aseguramos de hacer copias y enviarlas a varios periodistas de confianza. No tardó mucho en explotar la noticia. David recibió el golpe al día siguiente. Su nombre apareció en los titulares junto con palabras como corrupción, fraude y sobornos. En su empresa, el caos se desató como un incendio imposible de apagar. Yo, oculta en el apartamento de Rachel, observé su mundo comenzar a derrumbarse. Cada noticia, cada escándalo destapado, era una victoria silenciosa. Pero esto solo era el principio. El escándalo explotó con la fuerza de una bomba. Durante días, los titulares no hablaban de otra cosa. Los medios difundieron las pruebas de corrupción y abuso ambiental de la compañía minera. Los reportajes mostraban documentos, correos electrónicos filtrados y declaraciones de empleados que, alentados por la controversia, comenzaron a hablar. Era un efecto dominó que nadie podía detener. David, en el ojo del huracán, intentó desmentirlo. Se presentó en entrevistas, negó todo con su actitud arrogante de siempre, pero esta vez no le funcionó. Las pruebas eran demasiado contundentes. Su voz temblaba más de lo habitual. La empresa no tardó en reaccionar, emitió un comunicado desvinculándose de él, suspendiéndolo de sus funciones y dejándolo caer sin remordimientos. Su reputación, su carrera y su poder se desmoronaron en cuestión de días. Los aliados que antes lo adulaban ahora lo evitaban. Los mismos que le reían las gracias, que aplaudían su prepotencia, le daban la espalda. Yo observaba todo desde la distancia, sin regodearme en su caída. No había alegría en lo que hacía, solo justicia. Pero el golpe final aún no había llegado. Una noche, el teléfono sonó. Un número desconocido. Dudé antes de contestar, pero al final lo hice. ¿Qué has hecho? Su voz sonaba rota, llena de una ira contenida que apenas podía controlar. Cerré los ojos un segundo. Inspiré hondo. Y cuando hablé, lo hice con una frialdad que nunca antes había sentido dentro de mí. Lo que tenía que hacer. Lo que te mereces. Hubo un silencio cargado, como el aire justo antes de una tormenta. Me has arruinado la vida. Escupió, su tono oscilando entre el pánico y la furia. Una pequeña parte de mí quiso reírse. Qué irónico. Después de todo lo que él me había hecho, después de cada palabra hiriente, de cada humillación, ¿realmente pensaba que tenía derecho a quejarse? Tú ya estás pagando, dije, con la voz tranquila. Y lo mejor de todo es que no he terminado. Escuché su respiración acelerada al otro lado de la línea, el peso de su desesperación. Antes de que pudiera responder, colgué. Días después, llegó el golpe final. La investigación avanzó más rápido de lo esperado. Las pruebas eran irrefutables y las acusaciones formales no tardaron en llegar. Una orden de arresto se emitió en su contra. La imagen de David esposado, entrando en la comisaría con la cabeza gacha, apareció en todos los noticieros. Esa noche, me senté en el balcón del apartamento de Rachel con una copa de vino en la mano. Por primera vez en mucho tiempo, sentí paz. No era venganza. Nunca lo había sido. Era justicia. Era recuperar lo que él me había arrebatado, mi dignidad, mi fuerza, mi vida. Cuando la noticia de su detención se hizo pública y vi su rostro derrotado en la pantalla del televisor, no sentí lástima. Solo sonreí. Sabía que, por fin, era libre.